Bienvenidos a la clase número 10 del programa de estudio Libertad. Y esta clase, al igual que las anteriores, tiene como objetivo de prepararnos para el retiro que se aproxima. Les felicito a cada uno de ustedes por el esfuerzo que han hecho para no desistir y mantener ese deseo de seguir aprendiendo. Ahora les voy a invitar a que tomen papel y lápiz para que puedan tomar notas y de esa manera poder revisarlas más adelante. En las primeras dos secciones se han tratado de razones que explican el por qué nos encontrábamos en la condición que estábamos cuando comenzamos las clases. Y es que todos, de diferente manera, hemos sido grandemente afectados. Razón número 1, por nuestros propios pecados. Las malas decisiones que tomamos nos llevaron a pecar contra Dios y seguimos luchando con los pecados del pasado. Y aunque ya Cristo nos perdonó, pero el pecado sigue tocando la puerta de nuestras vidas, porque el cuerpo quedó viciado a los pecados que practicábamos anteriormente. Razón número 2, es por lo que otras personas nos han hecho. Por ejemplo, una atracción en el matrimonio, un abuso sexual, abuso físico, abuso verbal o emocional, que nos han dejado heridas, que todavía el día de hoy nos siguen dañando nuestros sentimientos. Hoy vamos a hablar de la razón número 3. Hoy estaremos tocando una tercera área que le hemos llamado lo que el diablo te quiere hacer o el enemigo de tu alma, que tiene como un objetivo el destruir tu vida. Debemos reconocer el hecho que los demonios son reales y nos quieren destruir. Por eso es importante que no solo creas que los demonios son reales, sino que también el Dios al cual tú y yo conocemos es real. Y que nos ha dado las armas con las que tú y yo podamos pelear las batallas espirituales que se nos puedan enfrentar en cualquier momento. Lucas 8, 27 y 28 lo dice de esta manera. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aquí nosotros podemos ver cómo el enemigo reconoce el poder y la autoridad que hay en el Hijo de Dios. Cuando él se encontró cara a cara con él sabía quién era el que estaba frente a él, y por eso dice la Escritura que se postró y dio ese grito, gimiendo, que no le fuese a hacer daño. Por eso aquí nosotros podemos reconocer el poder que hay en Jesús y que ese mismo poder nos ha delegado aquí a nosotros también. Por eso es importante que nosotros siempre usemos el nombre de Jesús, que también nosotros nos apeguemos a la palabra de Dios y que reconozcamos que quien nos ha salvado, nos ha librado y nos ha dado a nosotros la vida eterna es esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Para poder pelear una guerra espiritual debemos conocer bien a Jesús, y para pelear diligentemente debemos someternos a Dios y cerrar cualquier puerta abierta y diariamente confrontar al enemigo. Saber cuándo es el enemigo y cuándo es una negligencia de parte nuestra. Lo explico de esta manera. No todas las cosas que nos suceden son culpa del enemigo. Muchas veces son culpa de nosotros que no hacemos las cosas de la forma diligentemente como deben de hacerse. Por ejemplo, no podemos decir nosotros, llegué tarde al servicio por culpa del enemigo. Lo más seguro es que usted no lo planificó, salió tarde o no tenía el suficiente combustible en el carro, no planificó bien el viaje y por eso llegó tarde. No es el enemigo, porque el enemigo no va a estar todos los domingos haciéndole la misma vida imposible, sino que nosotros a veces no planificamos bien. Una de las cosas que el enemigo va a querer hacer es que nosotros desistamos de hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que él siempre va a querer confundirnos. Pero nuevamente quiero aclarar, no todo lo que nos sucede es culpa del enemigo. Muchas veces es culpa de nosotros.
¿ok? Hechos 10:38 dice así: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así como Dios estuvo con Jesús, está con cada uno de nosotros. Y el mismo poder que le delegó a Jesús nos ha delegado a nosotros. La diferencia es que nosotros a veces no lo usamos. Nuestro Padre Celestial también a nosotros nos ha dado el mismo Espíritu Santo, pero muchos no lo sabemos o no lo creemos. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ve aquí que la promesa es que Él siempre va a estar con nosotros, que nos los ha dado el poder del Espíritu Santo para que nos acompañe en todo momento. No es por temporada. Si tú lo tienes por temporada es porque tú rompiste la relación con Dios, no porque Dios la haya roto contigo. Dios sabe cuán vulnerable podemos ser ante nuestro enemigo. Por eso nos dejó al Espíritu Santo, para que vengamos a Él a suplicarle su ayuda y a buscar el apoyo del Espíritu Santo para pelear contra las acechanzas que el enemigo quiera traer a nuestras vidas. Ahora hablaremos de 3 cosas que deben de saber ustedes. Una es que debemos de reconocer que los demonios son reales, como lo decía. Apocalipsis 12, del 7 al 9, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. El diablo tiene su ejército, pero aún así no podrá resistir al poder de Dios. Y ese poder es el que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Yo quiero que cada uno de nosotros nunca dudemos del poder que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, a través de la sangre de Cristo Jesús. Número 2, los demonios quieren destruirte. Primera de Pedro 5, 8 al 9 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumplido en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo explico de esta manera: Él va a tratar, Él va a estar a nuestro alrededor, pero cuando tú estás lleno del poder o estás revestido del poder del Espíritu Santo, Él no te podrá tocar. Él va a tener que desistir de la Escritura. Y ese padecimiento que quizás tú has sentido en algún momento, no eres el único. Eso lo siente todo ser humano, siente esa persecución de parte del enemigo. Pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos a nuestro favor el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, quien obra a nuestro favor. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. Eso significa que no participemos en lo que hacíamos antes, que dejemos atrás nuestro pasado y que vivamos una relación íntegra delante de Dios, para que nosotros podamos de esa manera poder sentir el respaldo de parte de Dios en nuestras vidas. Primera de Pedro 5, 8, 9 nos hace una advertencia que el diablo nos quiere devorar, pero nos recomienda que resistamos. Efesios 5:11 nos dice cómo resistir, que es a no participar de las obras infructuosas, que tu fe se mantenga firme en Cristo Jesús. Número 3. Los demonios responden a una autoridad mayor. Efesios 6, del 10 al 12, nos dice de esta manera:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nosotros estamos rodeados por influencias demoníacas, pero la clave aquí es resistir, y lo vas a resistir cuando tú mantienes una relación íntegra con Dios. El diablo no responde a la autoridad humana, él responde a la autoridad delegada de parte de Dios. Cuando estamos revestidos de su armadura, cuando le clamamos a él, nos responde y nos da de su fuerza. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios quiere que tú reconozcas el poder que hay en Él. Y ese mismo poder se nos fue delegado a nosotros después de que Cristo fue llevado a la presencia de Dios. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. La clave es creer que tú y yo tenemos la autoridad de echar fuera esos demonios, siempre y cuando reconozcamos que es en el nombre de Jesús, que es en el nombre de la autoridad delegada de parte de Dios. Ahora te voy a recordar 3 herramientas para que puedas usar la autoridad que Dios te ha dado. Número 1, la máxima autoridad del nombre de Jesús. Lucas 10, 17 al 19 dice: los 60 volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Estos versos nos indican que Jesús no estaba con ellos físicamente, pero sabía lo que estaba pasando o lo que los discípulos estaban viviendo. También nos muestra que los demonios se sujetaron a los discípulos porque lo estaban echando fuera en el nombre de Jesús. Santiago 2:19 nos dice de esta manera: que los demonios creen y tiemblan. Tiemblan porque saben el poder que hay en el nombre de Jesús. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hay poder en el nombre de Jesús. Este versículo nos declara que todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se someterá ante la autoridad de Jesús. Número 2, la autoridad de la palabra. En Mateo 4 y Lucas 4, estos 2 capítulos hacen referencia al momento en que Jesús, guiado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Ahí Jesús estuvo en ayuno por 40 días. Al terminar el ayuno, Satanás se le presentó para tentarlo y hacerlo caer. Le propuso que convirtiera la piedra en pan. Acordémonos que Jesús acababa de salir de un ayuno y tenía hambre. No es coincidencia que Satanás le pidiera que convirtiera la piedra en pan. Luego le dijo que se lanzara del pináculo del templo y le ofreció los reinos del mundo y la gloria de ellos. Cada una de las veces que el diablo tentó a Jesús, él le contestó: escrito está. En el versículo 6 podemos ver que Satanás conoce la escritura, sabe lo que está escrito en la palabra, pero no tiene la oportunidad que nosotros tenemos de vivir de acuerdo a la palabra, y no tiene el respaldo que nosotros tenemos como hijos de Dios. Por eso, que no te sorprenda que el diablo la tenga contra tu persona,
que esté buscando a ver cómo destruirte, porque él no tiene el respaldo que tú y yo tenemos de parte de Dios. La número 3, la autoridad de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Apocalipsis 12:11 lo dice así: y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Al leerlo, los versículos 11, podemos ver que hubo una pelea en el cielo entre el arcángel Miguel y Satanás. Ahí Satanás fue vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Efesios 2:3 dice así: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. Esa sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz es la que nos ha dado a nosotros el acceso al Padre Celestial, porque sin sangre no hubiese habido remisión de pecados. Así que nosotros hemos sido libres del pecado por la sangre que fue derramada en la cruz, y esa es la que nos respalda a nosotros cada vez que nosotros hablamos la palabra de Dios. A continuación estaré compartiendo con ustedes 3 pasos que nos ayudarán a conquistar las luchas que se nos presentan en nuestra vida diaria. Número 1 es que tenemos que someternos a Dios. No podés pedir que la palabra te respalde cuando tú no te sometes a la voluntad de Dios. La Escritura lo dice así: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Así de que esa es la clave, someternos. Si no nos sometemos nosotros, no estamos reconociendo la autoridad que hay y estamos nosotros dejando por un lado el respaldo que Dios está dispuesto a darnos. Así de que cuando el enemigo venga a tocar tu puerta, tu mente, tu corazón, acércate a la Escritura, sométete a lo que la palabra dice para que puedas resistir. Número 2, cierra cualquier puerta abierta. Aquí lo quiero explicar de esta manera, ya que muchas veces cada uno de nosotros, cuando vamos a dormir, lo primero que hacemos es cerrar las puertas. Entramos a los carros, cerramos las puertas. A donde quiera que nosotros queremos estar seguros, vamos y cerramos las puertas porque queremos asegurarnos que nadie se va a meter en cualquier momento. Sin embargo, en la parte espiritual, a veces nosotros nos dejamos puertas abiertas. Pero Efesios 4, 26 y 27 dice: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que aunque tú te enojes, ven y reconoce que le fallaste a Dios. No importa cuál haya sido la situación que hayas vivido o la razón por la cual te hayas sentido mal, ven y pídele perdón al Señor y cierra esa puerta. Reconoce cuál fue tu error, reconoce cuál fue tu falla, declárasele al Señor y el Señor te va a perdonar para que tú puedas cerrar esa puerta y de esa manera no tengas espacio o no le cedas terreno al enemigo para que él pueda venir a entrar a tu corazón o a tu vida. Cierra esas puertas, no dejes puertas a medias ni puertas medias cerradas, ciérralas por completo. Número 3, enfrenta a tu enemigo a diario. 2 Corintios 10, del 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aprendamos a vivir un día a la vez. Lo que significa es que todos los días nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo estuvo mi relación? Y que el día de mañana sea una nueva oportunidad para corregir mis defectos del día anterior y de esa manera
ir corrigiendo mi vida espiritual a día, ir aprendiendo a reprender al enemigo a diario, como también ir aprendiendo a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios el día a día. Por eso es que es muy importante que cada uno de nosotros nos aseguremos de cómo estamos delante de Dios. Yo te haría esta pregunta en este momento. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Has aprendido a cerrar las puertas? ¿O tenés puertas abiertas todavía que te están estorbando? Aprende a vivir un día a la vez. Examínate todos los días de cómo estuvo tu conducta delante de Dios. Y si reconoces que algo no estuvo bien, llévalo cautivo a los pies de Cristo. Dios te ha dado las armas para la destrucción de fortalezas. Cuando vienen malos pensamientos, si no los entregas a Dios, esos pensamientos se hacen más fuertes y se van quedando en tu subconsciente y se van fortaleciendo más y más hasta que ya no sientas temor por hacer el pecado. Así de que yo espero en el Señor que esta lección o esta enseñanza te haya capacitado a ti para que tú puedas mejorar tu relación con Dios. Yo estoy feliz de saber de que has llegado hasta este momento, que ya te faltan 2 clases para poder ir a tu retiro, y yo sé que va a ser de una bendición porque vas a vivir cosas sobrenaturales en ese lugar. Mantén la comunión con Dios, mantén atento a lo que Dios quiere hacer con tu vida y que Dios te bendiga y te siga usando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.